En este video aplicaremos en un pequeño negocio el método simplex de programación lineal para encontrar la cantidad de productos a elaborar que maximice los ingresos y además optimice los recursos del negocio. El objetivo de este video es que logres comprender el tema y que seas capaz de aplicarlo en una situación real. Escribe en los comentarios de qué escuela, país o ciudad nos ves. Vamos a iniciar. El caso se centra en un pequeño establecimiento de licuados que ofrece a los clientes locales dos tipos de productos, licuado de chocolate y licuado de plátano, por los cuales se obtiene un ingreso de 7 y 9 pesos respectivamente, y se desea conocer la cantidad de licuados de chocolate y licuados de plátano que se necesita elaborar para obtener el mayor ingreso posible. La información de los ingredientes y cantidades se detallan en la siguiente tabla. Los recursos que estaremos analizando son los ingredientes de ambos licuados: leche, chocolate, plátano y azúcar. El licuado de chocolate y el licuado de plátano ambos llevan 250 mililitros de leche y se cuenta con 5000 mililitros de leche. El licuado de chocolate lleva 40 gramos de chocolate. El licuado de plátano no lleva chocolate y se cuenta con 750 gramos de chocolate. El licuado de chocolate no lleva plátano y el licuado de plátano lleva 100 gramos de plátano y se cuenta con 1500 gramos de plátano. Tanto el licuado de chocolate como el de plátano llevan 30 y 50 gramos de azúcar respectivamente y se cuenta con hasta 2000 gramos de azúcar. A partir de esta información obtendremos el modelo algebraico. Iniciaremos identificando nuestras variables de decisión, las cuales serán x1, el licuado de chocolate, y x2, el licuado de plátano. La función objetivo será maximizar z. Z son los ingresos. Con el licuado de chocolate se obtiene un ingreso de 7 pesos y se escribe como 7x1, más el ingreso de 9 pesos de la variable x2, que es el licuado de plátano, y se escribe como 9x2. Esta función objetivo se encuentra sujeta a restricciones, es decir, que los recursos son limitados. Iniciamos escribiendo la primera restricción, la cual será el recurso leche. Se utilizan 250 mililitros en el licuado de chocolate, así que escribimos 250x1 más los 250 mililitros que se utilizan en el licuado de plátano. Escribimos 250x2 y tenemos una cantidad limitada de leche de 5000 mililitros, así que escribimos menor o igual a 5000. Es decir, podemos utilizar los 5000 mililitros de leche o menos, pero no podemos utilizar más de 5000 mililitros. Esta será la restricción de la leche. La segunda restricción será el recurso chocolate. Se utilizan 40 gramos en el licuado de chocolate, así que escribimos 40x1. Y como no se utiliza chocolate en el licuado de plátano, escribimos más 0x2. Y tenemos una cantidad limitada de chocolate de 750 gramos, así que escribimos menor o igual a 750. Esta será la restricción del chocolate. La tercera restricción será el plátano. Para el licuado de chocolate no se utiliza plátano, así que escribimos 0x1 más los 100 gramos de plátano que se utilizan en el licuado de plátano, así que escribimos 100x2 y se cuentan con 1500 gramos de plátano. Escribimos menor o igual a 1500. Esta será la restricción del plátano. La cuarta restricción saldrá del recurso azúcar. Para el licuado de chocolate se utilizan 30 gramos de azúcar. Escribimos 30x1 más lo que se utiliza de azúcar para el licuado de plátano, que son 50 gramos. Así que escribimos 50x2. Se cuenta con 2000 gramos de azúcar. Escribimos menor o igual a 2000. Esta será la restricción del azúcar. Al final escribimos la restricción de no negatividad, que indica que las variables x1 y x2 deben ser 0 o mayores a 0, es decir, no deben ser negativas. Se debe igualar la función objetivo a 0 y para ello se debe pasar la ecuación 7x1 más 9x2 del otro lado de la igualdad con los signos contrarios, quedando exactamente entre la letra z y el signo de igual. Después del signo igual no quedaría nada, por lo cual se colocaría un 0 y quedaría tal y como se muestra a continuación. Ahora debemos igualar todas las restricciones. Iniciaremos con la primera restricción, que es la restricción de la leche. Escribimos 250x1 más 250x2 y para convertir la desigualdad, que es menor o igual, en una igualdad,
debemos sumar una variable que llamaremos variable de holgura, representada con la letra S. Escribimos más S1. El número 1 indica que es la primera variable de holgura. Las variables de holgura representan una cantidad no utilizada del recurso. S1 se encuentra en la restricción 1, que es la restricción de la leche, por lo cual S1 sería una cantidad de leche no utilizada. Ahora ya podemos escribir en lugar del signo menor o igual, el signo de igual, y sería igual a 5000. A la restricción 2, que es la restricción del chocolate, 40x1 más 0x2, le sumamos una variable de holgura, que será la segunda, y la escribimos como más S2, e igualamos la ecuación a 750. A la restricción 3, que es la restricción del plátano, 0x1 más 100x2, le sumamos una variable de holgura que será la tercera, y la escribimos como más S3, e igualamos la ecuación a 1500. Por último, la restricción del azúcar. 30x1 más 50x2 le sumamos una variable de holgura, que será la cuarta, y la escribimos como más S4, e igualamos la ecuación a 2000. Se debe realizar una tabla como la que se muestra. En el encabezado de la tabla, primero colocamos la letra Z, seguido de las variables de decisión que tengamos, x1 y x2, y después escribimos todas las variables de holgura, S1, S2, S3 y S4. A las variables que se encuentran en el encabezado de la tabla se les conoce como variables no básicas. La columna del lado derecho es la columna solución. También tenemos una columna del lado izquierdo. En la parte superior de esta columna escribimos la letra Z y luego todas las variables de holgura. A estas variables se le conoce como variables básicas. Colocaremos dentro de la tabla la información de nuestro ejercicio. La primera fila, que es la fila Z, escribimos la ecuación objetivo, ya igualada. ¿Tenemos Z? Sí, tenemos una. En x1 tenemos menos 7, en x2 menos 9. No tenemos variables de holgura, así que escribimos 0. Y en la columna solución colocaremos el número después del igual, 0. En la segunda fila, que es donde se encuentra la variable S1, escribimos la primera restricción, que es la restricción de la leche. Aquí ya no tenemos Z, así que colocamos 0. En x1 tenemos 250, en x2 250. Tenemos una S1, no tenemos S2, 0, ni S3, 0, ni tampoco S4, 0. Y en la columna solución escribimos 5000. En la tercera fila donde se encuentra la variable S2, escribimos la segunda restricción, que es la restricción del chocolate. No tenemos Z, 0, en x1 tenemos 40, en x2, 0, no tenemos S1, 0, en S2, 1, en S3, 0, en S4, 0. Y en la columna solución escribimos 750. En la cuarta fila, donde se encuentra la variable S3, escribimos la tercera restricción, que es la restricción del plátano. No tenemos Z, 0. En x1 tenemos 0, en x2, 100, en s1, 0, en s2, 0, en s3, 1 y en s4, 0. Y en la columna solución escribimos 1500. En la última fila, donde se encuentra la variable S4, escribimos la cuarta restricción, que es la restricción del azúcar. No tenemos Z, 0, en x1 tenemos 30, en x2, 50, en s1, 0, en s2, 0, en s3, 0, en s4, 1 y en la columna solución escribimos 2000. Una vez que hayamos llenado toda la tabla, debemos realizar 3 pasos. Paso número 1. Encontrar la columna pivote. Seleccionar la variable no básica con el coeficiente más negativo en la ecuación objetivo. Tenemos menos 7 y menos 9 y la más negativa es menos 9. Es aquí donde se encuentra la columna pivote. La variable no básica seleccionada en la columna pivote es x2 y es la variable que entra. Paso 2. Encontrar la fila pivote. Implica calcular los valores de la columna solución entre los coeficientes de restricción estrictamente positivos que se encuentren en la columna pivote. No se puede dividir entre 0 y números negativos. El número 5000 de la primera restricción se debe dividir entre el número dentro de la columna pivote, que es 250. 5000 entre 250 igual a 20. El 750 le toca dividirse entre 0, pero esto no es posible, así que omitimos esta operación. El número 1500 le toca dividirse entre 100,
1500 entre 100 igual a 15. Y por último, al 2000 le toca dividirse entre 50, dando como resultado 40. De todos los resultados, el menor nos indica la fila pivote, que sería la fila donde se encuentra la variable básica S3. Y esta es la variable básica que sale. Más adelante les explico lo de la variable no básica que entra, que es x2, y la variable básica que sale, que es S3. El número que se intersecta entre la columna y la fila pivote es el número 100 y se le llama elemento pivote. Paso número 3. Convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los números en la columna pivote. Para convertir en 1 el número 100, podemos dividirlo entre sí mismo, es decir, 100 entre 100, 1. O también podemos multiplicar al 100 por un centésimo, que también nos da como resultado 1. Si optas por multiplicar, la regla para encontrar la fracción correcta es 1 sobre el elemento pivote. Por ejemplo, si el elemento pivote fuese 4, multiplicamos por un cuarto. Esto aplica en el caso de que el elemento pivote sea un número entero. Yo optaré por multiplicar por un centésimo, pero debemos evitar alterar la ecuación y para ello debemos realizar esta operación a todos los números en la ecuación. Los resultados se muestran a continuación. Ustedes pueden colocar estos resultados en otra tabla, sobre todo si deseas conservar la ecuación original de la fila. Ya que tenemos el elemento pivote convertido en 1, ahora debemos convertir en 0 el resto de los números dentro de la columna pivote. Para facilitar las operaciones, vamos a nombrar las filas como F1, F2, F3, F4 y F5. Iniciaremos convirtiendo en 0 al menos 9 y para ello necesitaremos sumarle un 9 en positivo, es decir, el mismo número con el signo contrario, pero no podemos sumarlo de manera directa, debido a que se debe aplicar el método de eliminación gaussiana. El 9 positivo se debe multiplicar por cada uno de los números en la fila pivote, que es la fila 4, y luego sumar a los números en la fila 1, que es donde se encuentra el menos 9, que volveremos 0. Estos resultados los colocaremos en esta nueva tabla. En este momento aprovecharé para explicar lo de la variable no básica que entra y la variable básica que sale. Lo que debemos hacer es realizar un cambio a la tabla, exactamente en la columna de las variables básicas. La variable no básica que entra es x2 y debe entrar en lugar de la variable básica que sale, que es s3. Borramos s3 y en su lugar escribimos x2. En esta nueva tabla escribimos la fila pivote tal y como está, debido a que esta fila no sufrirá ningún cambio en este paso del procedimiento. Iniciamos el proceso de eliminación gaussiana. 9 por el primer número de la fila 4, que es 0, 9 por 0, 0, más el primer número en la fila 1, 0 más 1, 1. Y colocamos el resultado en la nueva tabla. Esto mismo se repite hasta terminar con todos los valores en la fila. 9 por 0, 0, menos 7, menos 7, 9 por 1, 9, menos 9, 0, 9 por 0, 0, más 0, 0, 9 por 0, 0, más 0, 0, 9 por un centésimo, más 0, 9 centésimos, 9 por 0, más 0, 0, 9 por 15, 135, más 0, 135. Ahora volveremos 0 al 250. Ocupamos un menos 250 que multiplique a la fila 4 y sume a la fila 2. Menos 250 por 0 más 0, 0. Menos 250 por 0, 0. Más 250, 250. Menos 250 por 1, menos 250. Más 250, 0. Menos 250 por 0 más 1, 1. Menos 250 por 0 más 0, 0. Menos 250 por un centésimo es igual a menos 5 medios, más 0, menos 5 medios. Menos 250 por 0 más 0, 0. Menos 250 por 15, menos 3750, más 5000, igual a 1250. El siguiente valor en la columna pivote es 0. Como ya es 0, ya no es necesario realizar el procedimiento para volverlo 0. Así que escribimos a la nueva tabla toda la fila tal y como está. El último número por convertir en 0 es el 50. Ocupamos un menos 50 que multiplica la fila 4 y sume a la fila 5. Menos 50 por 0 más 0, 0. Menos 50 por 0, 0. Más 30, 30. Menos 50 por 1, menos 50. Más 50, 0. Menos 50 por 0 más 0, 0.
menos 50 por 0 más 0, 0. Menos 50 por un centésimo, menos un medio, más 0, menos un medio. Menos 50 por 0, 0, más 1, 1. Menos 50 por 15, menos 750, más 2000, 1250. Listo. Ya hemos concluido con los tres pasos. Para saber si esta es la tabla solución, los coeficientes de las variables no básicas que se encuentran en la primera fila deben tener valores de 0 o mayores a 0, es decir, no valores negativos. En este caso aún tenemos un número negativo, que es menos 7. Esto nos indica que no hemos encontrado aún la tabla solución y debemos repetir nuevamente los tres pasos anteriores. Esto se hace tantas veces sea necesario hasta que no haya números negativos en la fila Z. Paso 1. Encontrar la columna pivote. La variable no básica con el coeficiente más negativo es ahora x1 con menos 7. Esta será la columna pivote y x1 ahora será la variable que entrará en la columna de las variables básicas, en el lugar de la variable que sale. El paso 2 es encontrar la fila pivote. Dividimos los valores de la columna solución entre los coeficientes de restricción estrictamente positivos, es decir, 1250 entre 250, 5. 750 entre 40, 18.7. El 15 no se puede dividir entre 0, así que ignoramos esta operación. Y 1250 entre 30 igual a 41.6. El resultado menor es 5 e indica que la fila pivote se encuentra en la variable básica S1, la cual será la variable que sale. El elemento pivote es el número 250. En el paso 3 debemos convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los números en la columna pivote. Para convertir en 1 el 250, multiplicaré por un 250avo toda la fila pivote. Un 250avo por 0, 0. Un 250avo por 250, 1. Un 250avo por 0, 0. Un 250avo por 1, un 250avo, un 250avo por 0, 0. Un 250avo por menos 5 medios, menos un centésimo. Un 250avo por 0, 0. Un 250avo por 1250, 5. Ahora debemos convertir en 0 los números por encima y por debajo del elemento pivote. Nuevamente nombramos las filas como fila 1, 2, 3, 4 y 5. Para convertir en 0 al menos 7, ocupamos un 7 positivo, que se debe multiplicar por la fila pivote, que es la fila 2, y sumar a la fila 1. Los resultados los escribimos en una nueva tabla, en la cual se realiza el cambio de la variable que entra, que es x1, y la variable que sale, que es s1. La fila pivote se pasa a esta nueva tabla exactamente igual, e iniciamos el proceso de eliminación de Gauss. 7 por 0, 0, más 1, 1. 7 por 1, 7 menos 7, 0. 7 por 0, más 0, 0. 7 por un 250avo, más 0, 7 250avo. 7 por 0 más 0, 0. 7 por menos un centésimo, menos 7 centésimos, más 9 centésimos, un cincuentavo. 7 por 0 más 0, 0. 7 por 5, 35, más 135, 170. Ahora convertiremos en 0 al 40. Ocupamos un menos 40, que se debe multiplicar por la fila pivote, que es la fila 2, y sumar a la fila 3. Menos 40 por 0 más 0, 0. Menos 40 por 1 más 40, 0. Menos 40 por 0 más 0, 0. Menos 40 por un 250avo más 0, menos 425avos. Menos 40 por 0 más 1, 1. Menos 40 por menos un centésimo, 2 quintos. Más 0, 2 quintos. Menos 40 por 0 más 0, 0. Menos 40 por 5, menos 200. Más 750, 550. El siguiente valor en la columna pivote es 0. Como ya es 0, ya no es necesario realizar el procedimiento para volverlo 0. Así que escribimos en la nueva tabla toda la fila tal y como está. El último número por convertir en 0 es el 30. Ocupamos un menos 30 que multiplica la fila 2 y sume a la fila 5. Menos 30 por 0 más 0, 0. Menos 30 por 1, menos 30. Más 30, 0. Menos 30 por 0 más 0, 0. Menos 30 por un 250avo,
más 0, menos 3/25. Menos 30 por 0 más 0, 0. Menos 30 por menos un centésimo, 3 décimos. Menos un medio, igual a menos un quinto. Menos 30 por 0 más 1, 1. Menos 30 por 5, menos 150. Más 1250, 1100. Una vez más, ya hemos concluido con los tres pasos. Los números que se encuentran en la fila Z no son negativos, lo que indica que esta es la tabla solución. En la columna de las variables básicas, que es la columna del lado izquierdo, vamos a leer las variables básicas con su respectiva solución, la cual se encuentra en la columna derecha, es decir, la variable x1, que representa los licuados de chocolate, tiene una solución de 5, lo que indica que se debe elaborar 5 licuados de chocolate. La variable x2 representa los licuados de plátano. También se encuentra en la columna de las variables básicas y su respectiva solución es de 15. Indica que se deben elaborar 15 licuados de plátano. La letra Z en la columna de las variables básicas indica la cantidad de ingresos que se tendría elaborando 5 licuados de chocolate y 15 licuados de plátano, y es de 170 pesos. Es muy fácil comprobarlo. Si ingresan 7 pesos por cada licuado de chocolate, multiplica 7 por 5, más los 9 pesos por cada licuado de plátano, por 15, lo que sería igual a 170 pesos. Dentro de la columna de las variables básicas, también encontramos la variable de holgura S2, con una solución de 550. Esta variable de holgura fue colocada en la restricción del chocolate y es una cantidad no utilizada de ese recurso, es decir, que sobraron 550 gramos de chocolate. Si teníamos 750 gramos disponibles de chocolate, quiere decir que se utilizaron 200 gramos de chocolate y se comprueba al multiplicar 5, que son los licuados de chocolate, por los 40 gramos de chocolate que lleva cada licuado. 5 por 40 gramos, 200 gramos. Dentro de la columna de las variables básicas también encontramos la variable de holgura S4 con una solución de 1100. Esta variable de holgura fue colocada en la restricción del azúcar e indica un sobrante de 1100 gramos de azúcar. Eso quiere decir que apenas se utilizaron 900 gramos de los 2000 gramos disponibles de azúcar. Lo podemos comprobar al multiplicar 5 licuados de chocolate por 30 gramos de azúcar que lleva cada licuado, más los 15 licuados de plátano por 50 gramos de azúcar que lleva cada licuado de plátano, dándonos como resultado los 900 gramos que se utilizan de azúcar en ambos licuados. Las variables que no se encuentran en la tabla solución, como el caso de las variables de holgura S1 colocada en la restricción de la leche y la variable de holgura S3 colocada en la restricción del plátano, tienen como resultado 0. Quiere decir que no hubo sobrantes de leche y plátano, debido a que se utiliza los 5000 mililitros de leche y los 1500 gramos de plátano, y se puede comprobar para el recurso leche multiplicando la cantidad de licuados de chocolate y plátano por los 250 mililitros de leche que lleva cada licuado, dando como resultado los 5000 mililitros de leche disponibles. Y para el recurso plátano se multiplican los 15 licuados de plátano por los 100 gramos que lleva cada licuado, dando como resultado los 1500 gramos de plátanos que se tenían disponibles. Hemos concluido con este video. Espero que esta información te ayude en tus estudios. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecérmelo que suscribiéndote al canal, regalándome un like, compartiendo y dejando un comentario. Sería un apoyo invaluable para mí. Si deseas que se aborde algún tema en específico en este canal, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.